Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que rodean a nuestras estrellas turcas favoritas. Yo soy, y estoy aquí, lista para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Si hablo de la supuesta tensión, el drama, y las lágrimas detrás de las cámaras de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los rumores apuntan a que no todo fue color de rosa durante las grabaciones de su exitosa serie, y hoy vamos a analizar lo que se dice, lo que se sospecha, y lo que realmente podría haber ocurrido. Pero antes de que nos sumerjamos en este jugoso chisme, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán las noticias más recientes, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, preparemos palomitas, acomódense en sus sofás y vamos a desenmascarar este drama, o al menos intentarlo. Porque la verdad, como ya saben, a veces es más difícil de encontrar que un buen café turco. El centro de toda esta polémica, como ya deben saber, es Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como se le conoce en algunos países. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los protagonistas era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto su romance ficticio se convirtió en realidad. Eran la pareja del momento. Pero como suele suceder en Hollywood, o en Turquía en este caso, los cuentos de hadas a veces terminan antes de lo que esperamos. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con la misma rapidez con la que se viralizaron los vídeos de sus escenas más románticas. Y con la ruptura llegaron los rumores de tensión en el set, de discusiones acaloradas y sí, incluso de lágrimas. Pero antes de entrar en ese terreno pantanoso, hablemos un poco más sobre Senkalkapm. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a firmar un acuerdo de compromiso con Serkan Bolat, el carismático pero frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. A medida que fingen estar comprometidos, los sentimientos reales comienzan a surgir, y bueno, ya saben el resto: amor, drama, enredos y un final feliz, en la pantalla. Lo que hace a Senkalkapm tan especial, además de la química entre los protagonistas, es su frescura, su humor, y su capacidad para transportarnos a un mundo de fantasía donde el amor verdadero siempre triunfa. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la moda, la belleza y, por supuesto, el romance. La marca Anker, como sus fans los llamaban, se convirtió en un fenómeno global, impulsando el turismo a Turquía y generando un fervor pocas veces visto en el mundo de las telenovelas. Pero volvamos al meollo del asunto, los rumores. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que la información es fragmentada, proviene de fuentes anónimas y, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Se dice que la relación entre Hande y Kerem comenzó a deteriorarse durante la segunda temporada de la serie. Al parecer, las largas jornadas de grabación, la presión mediática, y las diferencias personales comenzaron a pasar factura. Algunos afirman que Kerem, conocido por su carácter más extrovertido y a veces impulsivo, era el responsable de la tensión en el set. Se dice que tenía desacuerdos con el director, que era crítico con el trabajo de Hande, y que su actitud general creaba un ambiente de trabajo difícil. Incluso se ha llegado a decir que algunas de las escenas más emocionales de Hande eran resultado de la frustración y el estrés que sentía debido a la actitud de Kerem. Se habla de confrontaciones en los descansos, interrupciones constantes durante la filmación y una palpable atmósfera de incomodidad que afectaba al resto del equipo. Por supuesto, estas son solo especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado estas acusaciones. De hecho, han mantenido un silencio absoluto sobre su ruptura, lo que ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Este silencio estratégico ha dado pie a todo tipo de teorías, desde una ruptura amigable para proteger sus carreras hasta un verdadero campo de batalla detrás de las cámaras. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, quiero hablarles de otra serie turca que también estuvo rodeada de rumores de tensión en el set, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un éxito internacional gracias a la química entre los protagonistas. Erkenci nos cuenta la historia de Sanem Aydın,
una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y apuesto. Al igual que Senkalkam, la serie está llena de romance, humor y paisajes impresionantes. Sin embargo, detrás de las cámaras, la relación entre Demet y Khan era, digamos, complicada. Los rumores de discusiones y celos eran constantes. Se decía que Khan era muy celoso de la atención que recibía Demet, y que su carácter fuerte y dominante creaba un ambiente de trabajo tenso. Se reportaron incluso incidentes en los que Khan, frustrado, interrumpía escenas y se mostraba abiertamente molesto por la química de Demet con otros actores. Aunque nunca confirmaron su romance, la química en pantalla era innegable. Después de la serie, no volvieron a trabajar juntos y se distanciaron. El final de la serie también fue un tema controvertido, supuestamente debido a las tensiones entre los protagonistas. Muchos fans sintieron que el final fue apresurado e insatisfactorio, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre los problemas internos. Lo que quiero destacar con este ejemplo es que no es raro que haya tensiones en el set de grabación, especialmente cuando se trata de series románticas donde los protagonistas tienen una relación personal. La presión, las largas jornadas de trabajo, las diferencias creativas y las dinámicas personales pueden crear un ambiente difícil. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y las emociones a flor de piel pueden generar conflictos inesperados. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. Es fácil idealizar a las parejas de la televisión, pero la realidad es que su relación, como cualquier otra, estaba sujeta a altibajos. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, la constante invasión a su privacidad y las expectativas irreales de sus fans pudieron haber contribuido a su desgaste. También es crucial considerar el impacto de la fama y la atención mediática en su relación. Ser constantemente observado y juzgado por el público puede ser extremadamente estresante y puede exacerbar las tensiones existentes. Imaginen tener que fingir estar enamorados cuando en realidad se están distanciando. Debe ser agotador. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en redes sociales, y cualquier indicio de problema se convertía en un titular sensacionalista. Ahora vamos a hablar de otra serie que, aunque no está directamente relacionada con rumores de drama en el set entre los protagonistas, sí que tuvo una producción bastante intensa, Muhteşem Zyl, o El Sultán como se conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su romance con Hürrem Sultán, fue una producción masiva que requirió una inversión enorme en vestuario, decorados y efectos especiales. La meticulosidad en la recreación de la época otomana fue impresionante, pero también exigió un gran esfuerzo por parte de todo el equipo. La serie fue un éxito rotundo, pero también estuvo rodeada de controversia. Algunos criticaron la exactitud histórica de la serie, mientras que otros la acusaron de glorificar la violencia y la opresión. Sin embargo, nadie pudo negar su impacto cultural y su capacidad para generar debate. Además, la producción de la serie fue extremadamente exigente para los actores. Las largas horas de grabación, los pesados trajes y la intensidad emocional de las escenas pasaron factura a muchos de ellos. Se dice que algunos actores sufrieron problemas de salud debido al estrés y al agotamiento. La inmersión en personajes tan complejos y demandantes requería un gran sacrificio personal. Lo que quiero destacar con este ejemplo es que incluso cuando no hay rumores de tensión entre los protagonistas, la producción de una serie puede ser extremadamente desafiante y puede tener un impacto significativo en la vida de los actores. La presión por el éxito, la exigencia de los guiones y la competencia interna pueden generar un ambiente de trabajo muy estresante. En el caso de Muhteşem Zyl, la presión por mantener el nivel de calidad y la constante atención mediática crearon un ambiente de trabajo muy intenso. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la responsabilidad de estar a la altura de las expectativas era enorme. Volviendo a Hande y Kerem, creo que es importante ser cautelosos al juzgar su relación y al atribuir culpas. La verdad es que no sabemos lo que realmente sucedió detrás de las cámaras. Solo podemos especular basándonos en rumores y en nuestra propia interpretación de los hechos. Es fácil dejarse llevar por el drama y las teorías conspirativas, pero es fundamental recordar que detrás de las celebridades hay personas reales con sentimientos y vidas complejas.
Lo que sí sabemos es que Senkalkam fue un éxito rotundo, que Ande y Kerem son actores talentosos y que su romance cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su ruptura puede ser decepcionante, pero no debería empañar el legado de su trabajo. La serie seguirá siendo recordada como un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países y culturas a través del amor y el romance. Además, tanto Ande como Kerem han continuado con sus carreras y han demostrado ser profesionales dedicados. Han trabajado en nuevos proyectos y han seguido cosechando éxitos. Ande ha incursionado en proyectos más dramáticos, demostrando su versatilidad como actriz, mientras que Kerem ha explorado diferentes géneros y ha consolidado su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Así que en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, creo que deberíamos celebrar su talento y agradecerles por habernos regalado momentos inolvidables en la pantalla. La magia que crearon juntos en Senkalkam permanecerá en el recuerdo de sus fans. Y hablando de celebrar el talento, quiero recordarles que hay muchas otras series turcas excelentes para descubrir. Así que si les gustó Senkalkam, les recomiendo que exploren otras producciones turcas. Estoy segura de que encontrarán algo que les encante. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, el panorama de las series turcas es vasto y diverso. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los rumores que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los posibles motivos de su ruptura, analizado el impacto de la fama en su relación y comparado su situación con la de otras parejas de la televisión turca. Recuerden que la verdad es a menudo escurridiza, y que es importante ser cautelosos al juzgar a los demás. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento y celebrar su trabajo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O creen que es solo una exageración? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué pareja creen que tiene más química en pantalla? Y finalmente no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.